¿Quién debe elegir a las y los candidatos a cargos públicos? ¿Los partidos políticos, como ha ocurrido hasta ahora, o la ciudadanía, como ocurre en otros países como Estados Unidos? El gobernador de Chihuahua, el panista Javier Corral, propuso que las y los candidatos a regidurías presidenciales municipales y al gobierno estatal sean definidos y definidas en elecciones primarias. Es una buena propuesta. ¿Por qué los partidos de oposición la rechazan? Veamos el contexto. Hace una semana el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, presentó una propuesta de reforma electoral en su entidad. Descrito como PASO, la iniciativa propone elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias para elegir candidatas y candidatos a presidencias municipales y gobierno estatal. También propone reducir al 50% la cantidad de regidores y su elección directa. Según la iniciativa presentada ante el legislativo local, los ciudadanos participarán de manera directa en dos momentos de la elección, al definir candidatos y al votar para ocupar el cargo. Todas las personas inscritas en la lista nominal de electores podrán participar en la votación primaria y votar solo por una de todas las personas registradas como precandidatas. La elección estará organizada por el organismo público estatal electoral y se realizará en la misma jornada, luego de un mismo periodo de precampañas para quienes aspiren a una candidatura. Según la iniciativa, esto evitará que un partido se entrometa en el proceso de selección de otro o busque distorsionar mediante acarreos, compra o coacción del voto el proceso de selección. Corral también propuso cambiar el nombre del Instituto Estatal Electoral por Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana y reducir de 5 a 3 el número de magistrados que integran el Tribunal Estatal Electoral. Legisladores del PRI, Partido Verde, Partido del Trabajo y Morena se opusieron a las propuestas y pidieron más discusión y análisis, punto y contrapunto. Hoy nos acompaña desde la remota distancia Ana Villagrán, concejala de la Alcaldía Cuauhtémoc, Estefanía Veloz, abogada y feminista. ¿Cómo estás, Estefanía? Muy bien. Creo que ya tengo también por ahí a Ana Villagrán, que la estábamos tratando de enlazar. ¿Cómo estás, Ana? No está. No conecté aquí, pero estoy aquí. ¿Cómo está? Estamos con vos en vía telefónica. Vamos a tratar también de tener el video. Martín Vivanco, sí, académico y abogado, ¿cómo estás? Bien, buenas noches, ¿cómo están todos? Y Alejandro Encinas, politólogo y simpatizante de la 4T, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches, Genaro. Buenas noches a todas y todos. Bueno, pues empezamos con este primer tema, una propuesta interesante, la del gobernador de Chihuahua, evidentemente, que yo sí creo que le da más poder a la ciudadanía para poder definir candidatas y candidatos, pero que ya evidentemente los partidos políticos, cada vez que se quiere proponer o cada vez que se busca quitarles prerrogativas, pues se oponen. ¿Cómo la ves? ¿Por qué no empezamos contigo, Ana, ya que la presenta un gobernador de Acción Nacional, en este caso Javier Corral? ¿Cómo ves la propuesta? Yo de manera general la vi muy bien, Genaro. Yo sé que sí es quitarle polvo a la estructura pues con la que venimos funcionando desde hace varias décadas, pero yo creo que es una propuesta innovadora, probada en modelos democráticos de otros países que ya funcionan. El tema de las primarias, el tema de recortar, o sea, de implementar primarias en su estado, que es un modelo que él llama PASO, primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, que pues obligaría a una profesionalización de las y los políticos de Chihuahua. Se me hace un planteamiento muy interesante que además abona como a la propuesta también pues de la Cuarta Transformación referente a reducir como figuras públicas que él considera que están como de más, como él está proponiendo reducir a un mínimo de 3 los lugares plurinominales en los regidores, en varios de los ayuntamientos que tienen. Yo sé que varios de los concejales aquí en la ciudad somos una figura homóloga a los regidores en los estados, entonces seguramente a mis compañeros y compañeras no les va a caer bien como esta propuesta, pero lo entiendo en términos como de no tener una sobrerepresentación. También la propuesta de Corral va enfocada a fortalecer la figura indígena y pues yo lo veo bien. El tema es que pues ahora sí escuché en la nota inicial que estaba diciendo que esto se rechazó de primera entrada, pero yo creo que está muy bien poner en la palestra pública, ya poder analizar modelos que si bien nos han funcionado y fortalecido la democracia nacional, pues también encontrar una nueva figura de poderle darle más vitalidad. Y yo me siento muy orgullosa de que venga de un estado de extracción panista y de una figura tan revolucionaria como lo es también hasta para los términos panistas Javier Corral. Entonces, al final de cuentas, no olvidar que Javier Corral es una figura también emanada de la UNAM, es un profesional, es un politólogo, y pues yo creo que de entrada, antes de rechazarla, se tiene que estudiar la propuesta
y si funciona en un estado, pues implementarla a nivel nacional. A ver, en efecto, si quieres vamos ahora con Martín, no sé si tengas un contrapunto, pero en efecto creo que desde que se han presentado varios intentos de reformas políticas, incluso la del colectivo de reforma política ya hace algunos años, pues algunos de esos puntos que Corral pone en la discusión, creo que son justamente no reciclados, pero sí vienen, digamos, de este tipo de colectivos en donde en efecto se busca hacer elecciones primarias, se busca darle más control a la ciudadanía sobre el tema a quién nos representa. ¿Cómo lo ves, Martín? ¿Le ves fortalezas, le ves debilidades? ¿Te gusta la propuesta? ¿Contrapuntos a Ana? A ver, las primarias efectivamente es democratizar la democracia, es un mecanismo que en muchos países se utiliza para la adecuación de los candidatos, obviamente fomenta la participación y también le da más legitimidad a los candidatos. No estoy totalmente de acuerdo con Ana. Lo que me parece más interesante, y aquí sí voy a sacar totalmente lo abogado, es que es una iniciativa totalmente, bueno, por lo menos 3/4 partes, es inconstitucional. O sea, tú no puedes trastocar desde una ley local el régimen de partidos, porque eso se regula directamente en la Constitución y en la Ley General de Partidos Políticos. Y la Ley General de Partidos Políticos te dice que los partidos tendrán, por así decirlo, soberanía interna, y sí dicen que deberán de tener propuestas o métodos democráticos para elegir a sus precandidatos y a sus candidatos. Todos los partidos ya lo tienen, están en sus estatutos que tienen que ser aprobados por el INE. Entonces, la pregunta es, bueno, son dos. Una, si esto ya está, porque ya hay, o sea, por ejemplo, el partido que más celebra primarias o lo más parecido es el PAN, pero el PRI también lo puede hacer consulta a la base. Bueno, el PRI tuvo un intento de primarias en 2006, ¿no? Con Roberto Madrazo. Y aparte, sí, pero localmente pasa mucho, ¿no? O sea, en la elección de diputados locales o presidentes municipales sí hay un debate previo de cómo se va a llevar a cabo la elección. Cuando yo fui candidato se dijo que iba a ser por convención de delegados, pero estuvo a punto de abrirse a la base o se puede abrir a la ciudadanía. Entonces, esos métodos ya están. Lo que me sorprende es que Corral, siendo tan experimentado, porque si es un político experimentado, sabe perfectamente que esto es inviable constitucionalmente, porque la presenta. A mí se me hace que lo que está buscando realmente es modificar la forma en que se eligen a los síndicos, ¿no? Lo que él quiere es que ya no haya síndicos de representación proporcional y todos elijan mediante mayoría relativa, lo cual implicaría que los actuales síndicos saldrían, ¿no? Que eso también tendría algún vicio de legalidad, saldrían en las próximas elecciones y todos los demás tendrían que ser voto directo. Tampoco es mala idea, eso sí lo puede hacer, ¿no? Porque esa es la ley orgánica del municipio libre, que es local. Claro. Lo otro es inviable. Muy bien. A ver, contrapunto o punto, querida Estefanía Veloz, una iniciativa, otra vez, que yo insisto, que le busca quitar poder a los partidos y darle a los ciudadanos, como en toda democracia debería ser, pero bueno, a Morena en el Estado al menos no le gustó. No, a mí me parece que está bien, es curioso como un gobernador que se tiene que entender como gobernador está más preocupado por los efectos de la democracia y teorizar y hacer esquemas novedosos que preocuparse por la crisis que tiene en su estado. Chihuahua está atravesando una crisis muy dura de inseguridad y de endeudamiento. Entonces, por un lado, está tratando de hacer estas cosas el gobernador que a lo mejor puede llegar a ser presidente porque vean qué tan liberal y demócrata soy, pero al mismo tiempo acaba de meter una iniciativa a su Congreso local para poder heredarle la deuda al gobierno que viene y además jalar un poquito de deuda de cuando él termine de ser gobernador, que me parece absurdo siendo el gobernador que llegó prometiendo que no se iba a endeudar más y que además iba a hacer pagar a los gobernadores que endeudaron tanto a su estado. Después, en lo que va de los 5 meses del año, van 1097 homicidios a la fecha y el gobernador no habla de eso. Entonces el gobernador está muy ocupado dando entrevistas, hablando de su nuevo proceso electoral y hablando de su amistad con distintos gobernadores. Pues el presidente dijo lo que tenía que decir en la mañanera, pero no está gobernando. Y tan no está gobernando que la misma gente de Chihuahua no lo quiere, tiene 29% de aprobación. Entonces yo no sé qué es lo que está haciendo el gobernador y francamente a mí me gustaría que estuviera haciendo su trabajo, que es gobernar un estado que está en crisis en muchos aspectos, un estado muy precarizado que tiene una de las ciudades más inseguras como puede ser Ciudad Juárez y que no ha mejorado nada desde que llegó.
hay que recordar que Javier Corral no tiene un año, tiene más. Entonces, tiene que tener una suerte de oficio de gobierno que yo no le veo. Y ese es el problema de adelantarse y de querer hacer campaña antes. Ese es el gran problema que tienen, no solo él, sino otros gobernadores que le quieren seguir la línea, en olvidarse de los problemas que tienen para empezar esta contienda presidencial que se les adelantó, pero yo creo que tiene que regresar a ver a su estado y dejar un poco la farándula, porque yo creo que le gusta por lo que ha pasado estos días, y volver a mirar a su estado y quizá tomar el ejemplo del presidente y recorrer su estado verdaderamente, que parece que los mismos personas del estado dicen que hace mucho que no hace. Entonces, bueno, más allá de que sea una buena propuesta o no, me parece todo bien, no es el primero en haberlo hecho, creo que hay muchos otros académicos y personas que se dedican en el plano de las ideas a poner quizá nuevas medidas dentro de la democracia, pero que también hacer esto en este momento donde no hay dinero, donde tenemos una crisis sanitaria, pues me parece de una gran insensibilidad. A ver, Encinas, ¿cómo lo ves? Veloz toma algunos puntos, digamos, de la propuesta y pues más bien empieza a hablar sobre el historial y el trabajo del gobernador, que para ella es deficiente. Pero hablando sobre la propuesta, si quieres, ahorita regresamos también con un contrapunto de Ana Villagrán sobre este punto. Creo que Martín está teniendo problemas con la comunicación. Pero, Alejandro, ¿cómo ves tú la propuesta electoral? Y te pediría que hablaras sobre esta propuesta electoral, porque creo que es interesante y creo que es importante discutirla. Totalmente, más allá de los destiempos o de la viabilidad legal, yo la verdad es que sí celebro que se retome el tema y que se discuta el tema de las elecciones primarias, porque finalmente los partidos políticos son instituciones de interés público que reciben financiamiento público que proviene del erario, de lo que pagan los ciudadanos, y que son las instituciones encargadas de hacer reproducir la democracia. ¿Y cómo puede garantizar o hacer reproducir la democracia organizaciones que en su vida interna se comportan de manera muy antidemocrática? Y uno de los grandes problemas que tenemos en nuestro sistema de partidos es la forma de quién y cómo se elige. Y la verdad es que está muy poco regulado y se deja a muy amplio criterio de las dirigencias en turno. Y lo que tenemos es más bien sistemas o métodos que garantizan la autorreproducción de una élite y pues asfixia la competencia y no permite el ingreso de nuevos competidores. Y eso ha terminado por aniquilar a muchísimos partidos políticos, entre ellos el Partido de la Revolución Democrática, pues que las corrientes se apoderaron del partido e impidieron la libre competencia. Yo más que quitarle poder a los partidos para devolvérselo a los ciudadanos, como lo planteabas, Genaro, diría que la iniciativa tendría que tener el objetivo de quitarle poder a las dirigencias, a las burocracias partidistas, para devolvérselos a sus militantes. Creo que una medida de primarias, una reforma de primarias tendría que contemplar elecciones cerradas a los militantes, porque esto de que se abriera a los ciudadanos suena muy bien, pero realmente ahí estarías permitiendo la injerencia de militantes de otro partido en la vida interna de tu propio partido. Yo lo cerraría solo a los militantes que estén debidamente acreditados en el padrón. Y esto hay que por ejemplo, me tengo ahí nivel... tantito porque ese punto es importantísimo y creo que tocas uno de los puntos centrales o medulares, digamos, de este tipo de reformas. Hay quien dice que en efecto hay que empoderar a la militancia de los partidos, que en muchas ocasiones no se les toma en cuenta. Por ejemplo, cuando se hacen encuestas, que nadie conoce el resultado más que los líderes o las cúpulas de los partidos para definir candidaturas. Hay quien dice que podríamos tener un modelo híbrido, como tiene, por ejemplo, el Partido Demócrata en algunos estados en la Unión Americana, en donde permite que republicanos y demócratas e independientes también puedan votar. Hay quien tiene también otro sistema un poco menos híbrido, en donde solo demócratas e independientes, pero no republicanos, pero eso es más difícil de controlar. Tu punto es entonces darle el poder a la militancia. Sí, y sin negar discutir la posibilidad de otro tipo de participación también de la ciudadanía abierta, pero yo creo que sí se tienen que fortalecer los partidos desde sus bases a través de las militancias. Y atribuyéndoles esta facultad de elegir a las candidaturas sería muy bueno. Imagínate, por ejemplo, las listas plurinominales, pues que finalmente ahorita se definen en cuartos cerrados entre 4 o 5 personas, que en realidad, en vez de eso, y porque tienen muy mala fama las pluris, pero en realidad son una figura democratizante, porque tienen mala fama porque son dedazos, pero en vez de ello, que hubiera una elección primaria que los legitimara democráticamente antes de ser expuestos a someterse a la voluntad de la ciudadanía, creo que ayudaría mucho a robustecer
fortalecer esta figura. Y decir además, como tú citas el caso del Partido Demócrata y de los republicanos en Estados Unidos, pues que las primarias es una práctica estandarizada en democracias consolidadas a nivel global y que no solo se permiten al interior de partidos, sino también de coaliciones electorales, claro. Y eso resulta aún más interesante. Claro. A ver, creo que no tenemos a Ana todavía, pero Veloz, ¿quieres agregar? ¿Perdón? Sí, no tenemos a Ana todavía, me están avisando de producción. Veloz, ¿quieres agregar algo un poco más sobre la reforma? Por cierto, una pausa, fue cumpleaños de nuestra querida Estefanía Veloz el fin de semana. Le mandamos un besote desde acá de todos los de Punto y Contrapunto. Y este fin de semana va a ser muy importante para Alejandro, pero bueno, ya nos contará más adelante. A ver, Veloz, entonces un poco más sobre el tema electoral. ¿Por qué no te gusta? A ver, bueno, adentrándonos en esto, yo creo que en Estados Unidos se está cuestionando mucho el proceso de las primarias, sobre todo en el Partido Demócrata, por lo que pasó con el tema de Bernie Sanders. Justo ahorita la discusión es si sirven o no sirven, porque no solo son las primarias, sino que depende del estado que ganas, te ganas unos delegados que te van a respaldar para la hora de tomar decisión de quién va a ser o no el candidato. Y creo que estas primarias son un ejemplo de que quizá no funcionan tan claramente y que no es tan transparente la voluntad, porque yo quiero poner el ejemplo no solo en las primarias de Estados Unidos, sino en México. El claro ejemplo de Morena. Morena es un partido en el que hay mucha gente López Obradorista, pero que también hay mucha gente afuera López Obradorista y que está interesada en lo que pasa en el partido, pero que quizá no se va a meter a la vida partidista y que no va a votar dentro del partido. Entonces, yo creo que hacer la discusión dentro de los partidos es un poco más cansado, creo que habría que hacerlo un poco más amplio, un poco más afuera y que además, la verdad, siendo honestos y honestas, es una ambición que genera mucho gasto y mucho dinero. Yo sí creo que tendríamos que movernos por lo menos en un plano realista en ese sentido. Sí hay que hablar de los partidos, pero creo que también es una cosa que se tiene que poner de acuerdo dentro desde la misma instancia. Y Morena además elige a sus representantes pluris por tómbola, que me parece bastante democrático. Sí, un tema que también fue muy polémico, pero que en efecto yo también coincido que es un elemento democratizador. Ana, tenemos todavía un minutote, por favor, porque no sabía que estabas por ahí. ¿Tú quieres contestarle algo, Veloz? No, bueno, en términos ahí, por ejemplo, de por lo menos definir que en el Partido Acción Nacional somos un partido 100% demócrata, aunque ya sepa cómo me van a responder mis compañeros y compañeras, pero, o sea, nosotros vivimos las internas en carne propia, Genaro, o sea, hay pasión, o sea, no tienen ni idea la manera en la que, simple y sencillamente para elegir a un representante municipal, cómo se vive la democracia dentro de Acción Nacional, o sea, a nosotros no nos pueden decir que no vivimos, es decir, que los militantes no tienen peso, porque acá las representaciones son elegidas, o sea, aunque si bien ha habido momentos de coyuntura donde hemos tenido candidatos únicos y nos hemos unido frente a figuras como pasó con Ricardo Anaya, nosotros hasta para elegir a los dirigentes juveniles, las elecciones dentro del PAN, te puedo decir que en algún momento son muy agresivas. ¿Por qué? Porque tenemos la libertad como militantes para poder elegir a quienes nuestros liderazgos impulsan y a quienes como militantes escogemos. Entonces, yo no estoy de acuerdo como militante de una institución política en abrir las candidaturas para militantes que no, o sea, para ciudadanos que no son militantes, porque creo que sí es el derecho, de hecho forma parte de los derechos políticos poder elegir dentro de una institución a quien tú consideras que te representa y representa tu plataforma política, tus valores, tu estilo, tu ideal de un país o de alguna candidatura como tal. Pero si bien yo creo que la propuesta de Corral pues abre la capacidad y la madurez política de su estado. Muy bien. Bueno, pues yo sí celebro que gobernadores, que al nivel de lo local se estén presentando este tipo de reformas que democratizan más el sistema político mexicano. Hacemos una pausa. Al regresar, la Suprema Corte de Estados Unidos emitió un fallo que protegerá a la comunidad lésbico, gay, bisexual y trans e intersexual en el ámbito laboral, pues los despidos relacionados con la orientación sexual por fin serán considerados como ilegales. Regresamos con este tema punto y contrapunto, no te vayas.